nos voy quedando mientras tanto. Cualquier consulta, recuerden, me escriban por el chat. Si no la vemos de inmediato, la vamos a ir resolviendo a posterior. ¿Qué vimos la semana anterior a la que suspendimos la vez pasada? Lamentablemente tuvimos la pérdida de un integrante de nuestra organización Mapuche Huicuyen, uno de los fundadores. Estuvimos viendo sobre el Cultrún. El Cultrún Mapuche. Sin duda, el Cultrún es el elemento típico de la cultura mapuche. Cuando uno habla de los mapuches, comúnmente se viene a la imagen del Cultrún a nuestra mente, más allá de la tergiversación que generan los medios de comunicación y que somos otro tipo de personas según ellos. Pero bueno, el Cultrún. Habíamos visto que el Cultrún mapuche representa nuestra cosmovisión y refleja lo que es el mundo mapuche de una forma semiesférica. O sea, ahí para el mapuche este Cultrún refleja la universalidad del territorio, en donde están representados todos los integrantes de nuestras comunidades, de nuestras identidades territoriales, que es algo que hemos visto anteriormente, que el mundo mapuche se compone de diferentes identidades territoriales. Los picunches, huilliches, lafkenches, pehuenches, huenteches, ñanches, puelches, pero al final del día todos somos mapuches. ¿Ya? Y ahí se representa dentro de este Cultrún, que son las representaciones que veremos un poco más adelante, y en ellas se marcan principalmente los territorios geográficos y también las estaciones del año. Tiene que enseñarme porque quiero... ¿Cuál es? En tenemos ahí el Picún Mapu, recuerden que en Mapu era tierra, entonces aquí Picún es norte, quiere decir territorio del norte o tierra del norte, el Picún Mapu. Tenemos el Puel Mapu, que es la tierra del este, que es hacia el lado de Argentina. El Gulu Mapu, que es la tierra hacia el mar chileno, hacia el oeste. Y tenemos el Hui Mapu, que es el territorio sur. Mayoritariamente son los sectores de Puerto Montt, Chiloé, Osorno, Valdivia, se caracterizan por ser huilliche, más que nada. Hay sectores lafkenches también, que algunas entidades territoriales lafkenches tienen que ver con los que están al lado del mar, ¿ya? Por ejemplo, Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, que están en la 9ª región, ellos son lafkenches, su identidad territorial. En el Picún Mapu, mayoritariamente tenemos los que están al norte del Maule. Como le digo, el Gulumapu son todos en el fondo los que están del lado de la cordillera, hacia el lado oeste de la cordillera, y hacia el lado este los puelches, que sería como en Argentina mayoritariamente está Neuquén, donde hay harta comunidad mapuche, está Bariloche, Río Negro, son sectores de Argentina donde hay mayoritariamente comunidad mapuche. Y en este Cultrún uno puede, en el fondo simboliza lo que son las estaciones del año. Y en estas estaciones del año cobran relevancia. Mari, Pupeño, Pulamián, Copuche, disculpen el atraso. Chal, Tupeñi, Mari. Mari, disculpen el atraso. Bienvenida, Lamien. Mire, aquí tenemos las estaciones del año. El mapuche comienza su año en invierno. En el fondo, como visión de los pueblos indígenas del hemisferio sur, comenzamos nuestra temporada en invierno. En el solsticio de invierno, que va desde el 21 al 24 de junio, iniciamos nuestro camino en este ciclo
año tras año. Ahí tenemos el Puquén, que el Puquén es el invierno, y se renueva la fertilidad a través de la lluvia, comienzan a germinar esas semillas tanto de la naturaleza como en nosotros mismos. Porque como se lo explicaba anteriormente, en otras semanas atrás, nosotros como mapuches funcionamos de manera colectiva con todo lo que nos rodea, con todo nuestro entorno. Buscamos el equilibrio a través del espacio donde habitamos, el espacio donde trabajamos. De cierta forma, nosotros tenemos que estar equilibrados con ese entorno. ¿Ya? El Pehuí, que es en la primavera, esta es la segunda etapa donde comienzan los trabajos, mayoritariamente de la tierra, se organizan los espacios para mejorar los suelos. Hay un tema, aquí siempre me acuerdo de esto, de que el mapuche cree en la sustentabilidad de tal modo que conoce la tierra, por lo cual sabe que ésta se agota. Dicho sea eso, es que ocurre que el pensamiento Winca, se podría decir, se dice que si uno tiene 1 hectárea de terreno, va a cultivar la hectárea completa y quizás un poco más. Para el mapuche no funciona así. Él va a cultivar la mitad de esa hectárea y va a dejar descansando la otra mitad. La siguiente temporada va a invertir la mitad que quedó descansando, en la que se trabaja y descansa la mitad que había trabajado el año anterior. Ese concepto, esa concepción de el resguardo de la tierra es poco comprensible ante un sistema económico que busca optimizar hasta el último recurso. Y por ende, muchos de los conflictos que hay en el sur, algunos abogan diciendo de para qué quieren tierra si no la trabajan. Pero nosotros tenemos un concepto de poder trabajar la tierra. ¿Ya? Y eso se realiza en la época de primavera. Luego viene una época que es muy común en la gente mapuche que vive acá en Santiago especialmente, que viaja hacia el sur en el verano, porque es la época de la cosecha. La mayoría que tienen familiares o tenemos familiares que son del sector sur del campo, saben que en verano es época en donde hay que sacar el trigo, hay que cultivar cualquier tipo de siembra que se haya generado y se necesita el trabajo de la comunidad. Ahí es donde se hacen las diferentes actividades para que en conjunto puedan ir cultivando, o sea, cosechando. De hecho, cuando uno está o me tocó estar en el campo, uno apuraba y ayudaba al vecino, en el fondo, que estaba cosechando trigo, porque sabía de que después ellos también venían y ayudaban a uno en esa etapa de la cosecha. ¿Ya? Así que es un trabajo en conjunto, que comúnmente uno lo conoce como la minga, asociado mayoritariamente a las actividades de campo, es lo que se realiza en las comunidades mapuche. Y yo creo que es algo a replicar tanto en diferentes lugares y siempre se termina o se realiza a través de un misagún. ¿Qué es el misagún? Es la forma de compartir alimentos que tenemos los mapuches, donde todos aportamos algo y para que todos podamos comer de aquello. Luego viene una época que es el rimú, que es el otoño. Lo importante que tiene el rimú es que es la época donde se realiza y se practica el trafquinto. ¿Qué es el trafquinto? Es el intercambio. Los que han tenido la oportunidad de viajar al sur e ir a los terminales de buses rurales, se darán cuenta de que llega mucha gente de las comunidades de los interiores, del campo al pueblo, a hacer trafquinto, o chafquinto, que puede ser una forma de pronunciarlo.
Y los que no lo hayan visto, en los años venideros, ojalá puedan ir y vayan a los terminales de buses rurales. Y ahí van a encontrarse de que llega gente con todo tipo de productos a vender, a intercambiar. Antiguamente se hacían, en especial las comunidades que vivían, los lafkenches llevaban peces, los pehuenches llevaban piñones, y de esa manera intercambiaban con los que tenían trigo, con los que tenían papa, y podían en el fondo guardarse para lo que era el invierno y comenzar nuevamente el ciclo. Ya dentro de el otoño es donde se practica lo que son la vida familiar a través de diferentes prácticas. Una de las mayores prácticas que se realiza dentro de las familias son los EPU. Los EPUs son relatos, son como cuentos. Tiene incluso tiene un alcance de ser, oh, se me fue la palabra, pero son estos cuentos que dejan un mensaje. Son estos pequeños relatos que de alguna u otra forma te enseñan conocimiento mapuche a través, Paradoja. no tiene otro nombre, son Fábulas. fábulas, exactamente. Porque tenía la palabra esopo en el lonco aquí tenía esopo, pero me acordaba fábulas de esopo. Son fábulas, relatos, epeus, pu, epeu. Recuerden que aquí como dato, hago un paréntesis, no se preocupen si hasta el momento no hemos aprendido mucho mapudungun, ya, porque eso lo vamos a hacer en las semanas que vienen, pero por sobre todo para poder aprender el mapudungun, que es quizás lo más fácil que podemos hacer, necesitamos saber de nuestra cosmovisión, saber por qué estamos haciendo tal cosa, por qué se piensa de esa forma, y es por eso que nosotros nos cargamos un poco más hacia la cosmovisión mapuche. Estos EPU, para decir algo plural en el mapudungun, no existe, por ejemplo, mapuches. Eso está mal dicho, mapuches. Para decir el plural uno tiene que anteponer la palabra pu. Pu mapuche. ¿Ya? Entonces, para decir relatos, habría que decir pu epeu. ¿Ya? A través de pu epeu se realizan esta transmisión en el fondo de la cultura, la transmisión del saber. Se realizan diferentes tipos de juegos que invitan en el fondo a preservar la cultura mapuche durante esta época de otoño. Aquí vamos a ver algunos elementos que caracterizan al cultrún. Tenemos lo siguiente. La presencia del calendario de la luna. Nuestra cultura mapuche se guía por el astro de la luna. Somos una cultura de carácter femenino, se podría decir, que se rige por un calendario de 13 meses con 28 días cada uno aproximadamente. Por eso para nosotros es tan importante la Quillén, Quillén que es la luna, porque es esta la que nos permite ver cada paso que nosotros realizamos durante el transcurso del año, ya que podemos visualizar sus 4 fases, que tiene que ver, que nos invita a realizar las grandes ceremonias como los guillatunes. También dentro del cultrún vamos a encontrar algunos símbolos como arcoíris, que pueden representar familias o espíritus, entre otros. Pero en el fondo va a depender el diseño del cultrún, lo que uno tenga en la comunidad, o lo que represente incluso como familia. Cada familia tiene su significado del cultrún. Se mantienen elementos básicos, pero la representación de cada elemento va a depender de cada familia, cada comunidad o identidad territorial. Hay un diseño de cultrún que mayoritariamente se usa en la zona huilliche, que escapa al tradicional cruz, que es el que vemos acá, en donde existen 3 líneas
representando la Tierra, el Sol y el cielo, y Venus en el centro. Después vamos a ver más adelante por qué es tan importante Venus dentro de la cosmovisión mapuche. Bueno, aquí está el reflejo de que simboliza este dibujo del Cultrún. Ahí está la estrella roja, que es Venus, para nosotros es la Guñelfe, que es el lucero del alba, lo que uno ve al despertar las mañanas. Y tenemos el clásico diseño de Cultrún, acá en donde las suásticas invitan a reflejar lo que son las transiciones. Y acá, ¿qué refleja este Cultrún? Que Venus al amanecer y al anochecer se transforma. Esa es el símbolo, la simbología que representa en ese Cultrún. Para ello hay algunas personas, académicos mapuches, que podríamos decir, han intentado de alguna forma reflejar un calendario propio mapuche, en donde se pueda establecer a través del Cultrún las diferentes fases del año dentro de la cosmovisión mapuche. Esto yo se los voy a mostrar, pero no con un carácter de que es así, ¿ya? Sino para tener este conocimiento de que existe un trabajo de varios académicos que tratan de establecer un calendario, y yo se los muestro a modo de conocimiento, ¿ya? Porque si le preguntamos, por ejemplo, a una papaya, a una ñaña, sobre el calendario mapuche, van a decir, no, o sea, no, nosotros veíamos que, a lo más van a decir, nosotros en el Cultrón veíamos que la luna estaba aquí, después estaba acá, y transitaba el sol, dependiendo de la posición que estuviera en el cielo, volvía un nuevo año. Ya de esa manera se guiaban. Entonces, estamos hablando de que un año, según nuestro calendario lunar, tendría Mari, Kila, Quillén. ¿Qué son Mari, Kila, Quillén? Mari es 10, Kila es 3 y Quillén lunas. Mari, Kila es 13. Serían 13 lunas. Ese es un quiñé tripanto, un año o una vuelta al sol, que se darían en el fondo, para estos efectos serían Kila, Pataca, Cayumari, Meliantú. Estos son solamente números, así que ustedes van a aprender bien ahí los números. Kila, Pataca, Pataca habla de los cientos. Kila es 3, 300, Cayu, que es 60, Cayu es 6, Cayumari 60, Meli es 4. Entonces estamos hablando de que se establecía un calendario de un año que correspondería a 364 días. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué pasa con el día adicional que tenemos cada 4 años? Bueno, debido a que el solsticio de invierno no se especificaba qué día precisamente caía, sino que era un periodo entre el 21, el 22 al 24 de junio, siempre se acomodaba ese día dependiendo en cada año. Entonces, el año nuevo mapuche, o sea, el año en la Convención mapuche comienza en el Puquem, en el invierno. Eso es algo que nosotros jamás tenemos que olvidar, que el año para el pueblo mapuche, para los pueblos indígenas del hemisferio sur, comienza en invierno, con el Huetripanto, que significa la nueva salida del sol. Y esta fecha cae entre el 22 al 24 de junio del calendario occidental. Así que es en esa época en donde nosotros nos reunimos tanto como familia, como comunidad, a celebrar esta nueva salida del sol, esta nueva vuelta que hemos dado al Cultrún, para poder tener esas oportunidades que las perdimos un año anterior. Así que este año, lamentablemente, fueron las celebraciones muy reducidas, minimizadas lamentablemente por el efecto de la pandemia que azota hoy en día al mundo, pero tenemos todas las ganas de celebrar, así que
nuestra presidenta de la Asociación Mapuche Huicuyén se comprometió a que iba a hacer la celebración sí o sí a fin de año. Así que ahí estamos esperando con entusiasmo. Existe esta imagen que está representada en varios textos, en varios lugares, en donde de cierta manera tratan de llevar lo que es el calendario lunar al diseño del cultrún. Pero ¿qué es lo importante de acá? Una es que los cultrunes tienen esta cruz que representa los 4 puntos cardinales, y también está representado lo que son las fases lunares. ¿Ya? Tenemos las fases de luna llena, creciente, menguante y la luna nueva. ¿Ya? Que de hecho nuestro nombre Huicuyén es por luna nueva. Y tenemos las fases del año, en donde el sol tiene una posición determinada sobre nuestras cabezas en cada época del año. Entonces el mapuche identifica que en cierta época comienza nuevamente este ciclo, que es el año procedente. Bueno, aquí vienen unos detalles de que representan cada uno de los símbolos. Estamos hablando de los 4 puntos cardinales. En cada vértice, o sea, en cada punto donde termina esta cruz, están representados por unas semiesferas, semicírculos, que representan algunos lugares como las patas del choiqui, que es una ave sagrada mapuche. También se trazan ciertos elementos que tienen que ver con algunos símbolos propios de cada identidad territorial. Se identifican, como les decía, las fases del sol, que eso tiene que ver con el año. Pero en general, el cultrún, como esencia, representa lo que es el territorio mapuche en su extensión, al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es lo fundamental que tenemos que tener como conocimiento. Ahora bien, conociendo este elemento, que es el cultrún, voy a ver, déjenme ver cómo estamos de tiempo, a ver si continuamos con esto o no. Nos quedan 6 minutos. Miren, les voy a pedir de que ustedes puedan, durante la semana, dibujar su cultrún. ¿Qué quiere decir eso? No lo hagan ahora, de inmediato. Bueno, si alguien quiere hacerlo, pero la idea es que no, para que lo puedan reflexionar. Dibujarán el cultrún, un círculo, colocarán los 4 puntos cardinales, que eso es base, pero en él deben representar en las 4 zonas qué es lo que a ustedes los mueve. ¿Dónde está su mapu? Hablamos de eso en la primera semana. Identificar el mapu. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace levantarnos día a día, en el fondo? Más allá de una obligación que podamos tener en diferentes circunstancias, ¿qué es aquello que nos motiva? Y en los 3 cuadrantes restantes, poder reflejar símbolos. Yo no les estoy pidiendo que, por ejemplo, dibujen tal cual esta suástica, una estrella, una luna, sino que ustedes, por último, escriban qué es lo que a ustedes los representa como base en su ser, en su che. ¿Qué es lo que lo hace ser usted persona? ¿Qué es lo que a su espíritu lo mueve? ¿Por qué? Porque dentro del cultrún, el cultrún es un elemento personal, y dentro de ese cultrún se guarda la energía de uno. Es por eso que la machi no pasa su cultrún a otra persona para que se lo toque. A lo más, a un ayudante se lo pasa para que lo vaya a calentar y pueda hacerlo tocar. En base a eso fue que yo les recomendé, cuando ya se abra un poco más la ciudad,
poder comprarse su Cultrún sin ningún dibujo y ustedes poder ahí simbolizar su Kimun, su Nehuen, porque su conocimiento y su fuerza va a estar depositada en ese Cultrún. Se vuelve casi como un elemento de tótem en donde uno guarda ahí esa energía, ¿ya? Así que los invito a que puedan hacer este círculo, lo puedan representar de cierta forma. Hay elementos básicos que tienen que ver con la suástica esta que significa transición, que significa evolución. Vamos a ver, posterior al corte que vamos a tener en 4 minutos, vamos a ver lo que son los astros. También les va a servir como inspiración, porque el mapuche también, como todos los pueblos habitantes de la tierra, se preguntaba qué era lo que había sobre nuestra cabeza. Y hay elementos característicos que sucedían y allí le daban un simbolismo. Claramente hay conocimientos que en esa época no se tenían, de los cuales hoy día se tienen. Ya así como elementos del planeta Venus, que era la Buñuelfe, este lucero del alba, que está simbolizado en la bandera mapuche, la de color azul, la que le he mostrado, que ahí está la flor del canelo, pero que a su vez simboliza este lucero. Entonces la invitación es hacer este Cultrún, hágalo durante la semana. Los que puedan hacérmelo llegar antes del próximo día viernes lo hacen vía correo. La gente que es de la Ruca y que está en el chat de la Ruca también lo hacen a través de mensajes. Pero la idea es poder conectarnos con esto de qué es a lo que nosotros nos motiva, qué es lo que nos da esa fuerza, lo que nos mueve. Es un trabajo que podemos desarrollar y nos permite, de cierta manera, identificar ese mapu, esa fuente de Nehuen. Feley, Feley, ¿cierto? Más Feley, menos ok. Feley. ¿Ya? Así que miren, vamos en breve a hacer un receso para que vayan a buscar su pulco, su mate, su co de agua, pulco es vino, por si acaso. Así que vayan, los que quieran ir al baño, mientras tanto, ahí vamos a volver apenas se corte, vamos a regresar de nuevo con el tema de los astros en la cultura mapuche. ¿Ya? Atentos porque también van a estar pasando listas, así que también vayan atentos con eso. ¿Entramos con el mismo código? Sí, todo con el mismo Ya. mismo código. Recuerden que la contraseña es Mari Mari, Sí. ¿cierto? Mari. Mari Mari. En cuanto volvemos, habla De Gloria. inmediato los que quieran volver, de inmediato lo hacen. Lo vamos a estar aceptando. Se va a cortar ahí en 1 minuto 30, así que ¿alguien tiene alguna pregunta? Me aprovecha este minuto 30 a hacer alguna pregunta. Lo último del acontecer nacional, el paro de camioneros, donde era más raro ver un camionero con una bandera mapuche, era extraño. Inche. Habla Gloria. Gloria, cuénteme. Sí, yo quiero que, si me puede volver a explicar específicamente la tarea, por favor, la del Cultrón. La idea es dibujar este Cultrón con los 4 puntos cardinales, ¿cierto? ¿Qué representa el Cultrón en la cosmovisión mapuche? Representa lo que es el territorio mapuche, su cosmovisión, su esencia. Entonces la idea es que para cada uno tenga su propio Cultrón y allí pueda dibujar. Por ejemplo, no sé, a mí me mueven mis hijos, yo no tengo hijos, pero es un ejemplo. Mis hijos, porque ellos me entregan, no sé, mi fuerza, y tengo justo 4 hijos. Y tengo ahí 4 hijos dibujados. Yeah. ¿Entiendes? No sé, o está, por ejemplo, yo nací, no sé, en Calbuco. Y en Calbuco hago un símbolo de Calbuco, lo dibujo, lo escribo. ¿Qué elementos me sostienen a mí aquí en el mapu, en la tierra? Esa es como la idea. Porque esa es la identidad que genera el Cultrún en cada persona y en cada comunidad. Volcán Eduardo. Chantumay. Contratando tu seguro por kilómetro Falabella, donde solo pagas 12.990.